Vamos a iniciar este encuentro Ok, con dos colegas de la Red Latinoamericana de Orientación, de profesionales de la orientación, inspirados en que el día 23 de abril es el Día Internacional del Libro, y como muchos de nuestros colegas además se inspiran para poder escribir y compartir ideas, reflexiones acerca de distintas cosas, es que nos dimos el lujo y nos estamos dando el lujo de poder compartir con ustedes, Miguel Carvajal y Aliria Vilera, este encuentro para no solo hablar de la obra de ustedes, que es mucha, sino también quién es el que escribe, ¿no? ¿Quién es esta persona y este profesional que decide escribir y compartir sus experiencias y sus reflexiones acerca del tema que cada uno haya elegido? Así que esa es un poco la idea de hoy, de este encuentro y presentación de ustedes a través de este Zoom. Hoy tenemos la oportunidad, ¿no?, de estar cerca, ya que Miguel vive en Montevideo, Uruguay, Aliria vive en Estados Unidos, en ¿sí? Chicago, en En Chicago, sí. Chicago, pero es venezolana, así que bueno, y yo estoy en Buenos Aires, que estamos muy cerquita en esta pantalla. Eh, Compañera Liria, para mí sería un honor que comiences a compartir. Primero, tenés una trayectoria profesional muy rica, muy importante. Me presento. Mi nombre es Laura Weisman y ahora estoy a cargo de la coordinación de Relapro. Ya me había olvidado de mí. Pero vos me acercaste tu hoja de ruta profesional, así que nos gustaría que cuentes cómo te presentarías hoy acá. Bueno, muchísimas gracias por este momento, Laura y Miguel. Es algo que yo siento muy cercano, lo siento a ustedes muy cercanos y me hace sentir muy bien, en confianza, en amistad, en afecto, en cariño. Y yo creo que eso es muy importante en lo que nos ha venido encontrando para efectos del trabajo de la orientación, ¿no? De los profesionales de la orientación en Latinoamérica. ¿Qué puedo decir de mí? Casi no me gusta hablar de mí, ¿verdad? Siempre es bueno que terceras personas lo hagan, ¿no? Pero como quiera que esta entrevista es más que todo un conversatorio, Sí. puedo decir primero que nada que soy venezolana y orgullosamente me formé profesionalmente en todos mis estudios en Venezuela. En esa Venezuela pujante, en esa Venezuela próspera, en esa Venezuela donde lo académico tenía un aspecto muy importante desde el punto de vista de la formación con exigencias y con todo aquello que era el compromiso para la vida profesional productiva, siempre en función de dar el servicio, dando lo mejor de uno, con esa calidad y calidez que nos invitaba a estar siempre estudiando, siempre leyendo y siempre, en mi caso, escribiendo. Me gusta plasmar estas ideas para el intercambio, para someterlas a los interlocutores válidos y a los interlocutores sensibles también con los temas que puede uno tocar. En mi caso, como orientadora, me formé en la Universidad de Carabobo, egresé en el año 1982, hace ya un tiempito, ¿verdad? Y bueno, me formé en, en ese momento en el que para la orientación era muy importante no solamente la parte teórica científica desde el punto de vista de los diferentes enfoques o tendencias para la formación profesional con el perfil que estaba previsto en el diseño curricular, sino también con la parte práctica, porque nosotros incluíamos dentro del plan de estudio estaban las pasantías de orientación, que nos invitaba a estar no solo en la escuela, sino también en la comunidad, con aquella visión de que la orientación
no es solamente educación en el sentido formal institucional, sino la educación en toda su concepción amplia que nos invita a entender también la vida cotidiana, el sentido de conexión con las personas, con las familias, con las nuevas generaciones. Aparte de eso, pues tuve la experiencia cuando empecé a trabajar, eh, pude ingresar en ese momento en el país, en Venezuela. Se había creado y se había aprobado la ley de probación, que era una ley de rehabilitación social para la parte de procesados y penados. Es decir, la ley involucraba la ley de sometimiento a juicio y la ley de suspensión condicional de la pena. Y allí, en ese momento, el Ministerio de Justicia, para la preparación en esa área desde el punto de vista laboral, exigía una capacitación de 250 horas en el área criminológica, penológica, pero también en el aspecto sociohumano. Y los orientadores fuimos convocados a esa formación, además de los trabajadores sociales, abogados, educadores en general. Y tuve esa experiencia y empecé a trabajar con el Ministerio de Justicia. Fue una experiencia valiosa para ¿En mí. qué año fue, Aliria, eso? Eso Más o fue, menos, más o menos. yo empecé a trabajar, yo me gradué en el 82 y inmediatamente hice la formación en el 83. Comencé a trabajar. Y en ese programa, para mí fue una escuela de la vida, no solamente profesional. Estaba muy joven y uno pues viene con mucha carga desde el punto de vista del interés de querer dar lo mejor de sí y uno cree que va a cambiar el mundo, ¿verdad? Recién graduado. Y bueno, la parte penal fue fuerte, pero al mismo tiempo me enseñó aquello que es tan importante en cuanto al ejercicio profesional y la ética, que marca lo que es la ley, saber que vas a ingresar un cargo, pero al mismo tiempo de qué se tratan esas funciones y cuál es el marco del Estado de Derechos, deberes y derechos y ética. Y al mismo tiempo entender que todo lo que haces tiene que planificarse y tiene que estar por escrito. Lo que escrito está escrito, queda. Y eso para mí fue una escuela, realmente, ¿no? Por aquello de aprender a tener formalidad y estructura en el hacer y quehacer de la profesión. Y bueno, uno va madurando también en el sentido de que hay que aprenderse ciertos protocolos y patrones de lo que es el quehacer de la praxis, ¿no? Laboral en el campo donde estés. Y como quiera que había que trabajar con la evaluación psicosocial de las personas que pudiera tener la opción del beneficio de acuerdo a la ley, entonces era necesario hacer entrevistas a nivel familiar para saber hasta dónde estaban los apoyos para las personas y también en la parte laboral conseguir puestos de trabajo para que esa persona se pudiera reinsertar a la vida otra vez social. Entonces fue una experiencia muy interesante porque hubo que también trabajar directamente con los tribunales, ¿no? Con la parte ya de los jueces, ir a las entrevistas con ellos, revisar expedientes, todo esto fue muy, muy interesante para mí, muy... Y sobre esa experiencia, Lidia, hay testimonios, hay escritos, editaron trabajos. En ese Te pregunto momento, porque es una de las grandes necesidades, ¿no? En la Argentina, todo lo que es lo jurídico social o lo jurídico comunitario, no hay tanto material editado para poder ir a las fuentes y compartir esas ideas. bueno, sí, solamente la propia ley de sometimiento a juicio y suspensión condicional de la pena, no sé en estos momentos cómo está eso, si hubo cambio, pero para aquel entonces era todo un tratado de plan de acción, tanto para la parte jurídica, ¿no? Legal, jurídica, como también todo el marco de acción social, familiar y comunitario y laboral.
tenía todos los pasos a seguir y las responsabilidades a nivel de las coordinaciones zonales y los delegados de pruebas, que era el cargo que uno obtenía. Genial. ¿Okay? Y había que hacer unos informes para los tribunales, que también había que cumplir con una estructura de la evaluación que uno había realizado en las diferentes áreas del desarrollo humano de la persona que se supone iba a recibir el beneficio. Mientras vos hablabas, Aliria, yo recordaba cuando alguna vez te pedí material para la universidad y los jóvenes de la cátedra de orientación, la cantidad, Miguel, de cosas y artículos que compartiste. Y qué interesante es esta escuela de la cual vos mencionás, donde uno deja huella y deja marca y deja escrito de la experiencia, ¿sí? Y me parece que es muy interesante escucharte porque es inspirador también para otras personas y otros profesionales que dicen, bueno, como dejamos pasar. Y después uno se olvida de lo que hizo, hasta de lo que hizo, ¿no? Miguel, vos afirmás sobre esto. Y uno, si bien relata oralmente la experiencia, pero dejar por escrito la experiencia deja también una riqueza importante para las nuevas generaciones. Y nosotros estamos tratando de compartir eso con los jóvenes de hoy. Miguel, ¿querías decir algo porque te desmuteaste? No, sí, para compartir eso, ¿no? Yo, tú decías que tratáramos de hablar del orientador que escribe, ¿no? Ujú. Y yendo a la persona de cada uno, ¿no? Yo crecí en una familia viendo a mi padre, que era periodista, escribir todos los días, con esta lógica del periodismo de tener que estar escribiendo lo que se va a publicar al otro día, y luego escribiendo sobre una temática en la que él se especializó. Entonces, medio que se ve que lo incorporé yo desde adolescente, escribía algunas cosas, y cuando empecé a incursionar en escribir en orientación fue con esto que tú decís, Laura. Cuando yo empecé a tener conciencia de que lo que yo trabajaba en las clases como docente lo tenía que poner por escrito. Lo primero fue una idea egoísta que me vino a la mente. Yo dije, yo un día voy a leer lo que estoy diciendo en las clases, lo voy a leer escrito por alguien, ¿no? Lo mismo. Dije, no, no puede ser, yo tengo que poner por escrito lo que digo en las clases y lo tengo que compartir. La verdad que fue bastante egoísta la idea, pero fue eso, ¿no? Esta cosa de que lo que uno dice lo va compartiendo, pero si no lo pone por escrito, este, circula. Y a partir de ahí fue que empecé a escribir en orientación. Creo que disfruto mucho de la escritura, he ido aprendiendo mucho, mejorando mucho al escribir, porque bueno, porque uno ejercita la lengua escrita, pero tampoco se forma en nuestras disciplinas para escribir. No, Este, y creo, Laura, lo que tú decís, tenemos como orientadores la responsabilidad de poner por escrito aquellas cosas que pensamos que mañana van a quedar caducas, pero que hoy son muy importantes. Y bueno, y la red tiene que ver con eso, con compartir conocimientos, confrontar opiniones, eh, realmente. Y bueno, y para eso lo escrito es como muy importante. Estamos en un tiempo además difícil para lo escrito, porque hay mucha cosa que se escribe que es medio corta, medio superficial. Las redes han distorsionado un poco las cosas. Las personas leen menos que antes, pero es la escritura la que nos permite profundizar, ¿no? Ambos dos además editaron o están por editar un libro, ¿no? Ujú, ujú, Aliria. bueno, en mi caso, un poco compartiendo con lo que acaba de decir Miguel, yo, yo siempre he tenido como esa pasión por la escritura y escribí durante mucho tiempo desde la parte académica de lo que hacía, porque entre otras cosas,
También participaba de asistir a congresos nacionales e internacionales y esto tanto en el área de orientación y desarrollo humano como en educación y ciencias sociales. Y eso me hacía pues estar muy presente en mí el hecho de las lecturas indicadas, el proceso de investigación, de validación y cómo llevar eso luego a un paper para poderlo exponer en un congreso, en una conferencia, en una ponencia, ¿verdad? Y compartirla. Y eso me invitó entonces también a integrarme a lo que eran las revistas científicas que habían en la Universidad de los Andes, que es de donde yo estoy jubilada, y poder estar constantemente planteando mis artículos para esas revistas. Y eso me dio pues una motivación permanente porque yo entendí que de alguna manera escribir para mí era un don, un talento, y que poco a poco iba teniendo ese proceso de autoconocimiento para madurar mis ideas, para madurar mi estilo también, para hacerme de un discurso narrativo que me permitiera tener el compromiso de mis ideas dentro de un marco de acción sobre el cual yo tenía una responsabilidad como es el área de orientación y de educación. Y eso pues me apasionaba mucho y me apasiona. En, Ahora el libro que yo quiero compartir para esta entrevista es un libro que para mí es ya un proceso distinto a la escritura académica científica a la que por muchos años yo me comprometí. Eh, de hecho, mi primer libro de orientación lo quiero mostrar antes que el libro actual, que se llamó Orientación Educativa, Desciframiento y Posmodernidad. Es un libro que edité en 1998, en el cual pues ya yo hacía allí pues una serie de reflexiones en relación con la orientación más allá del contexto educativo institucional y sobre el cual también invitaba a pensar en cómo la sociedad del siglo XXI, con todos estos procesos que para el momento se estaban dando de manera muy vertiginosa con respecto a la globalización, pero paradójicamente también a los localismos, ¿qué decía eso para las nuevas generaciones? Y un poco la reflexión que tengo colocada en ese libro. Pero ya para en estos momentos, digamos, me, dada la experiencia de vida que tengo ahora en Estados Unidos, voy para 6 años de estar acá, la situación es totalmente distinta y yo he estado trabajando en el área social emocional en un centro comunitario y yo decidí que mi escritura tenía que pasar ya no al plano académico, sino al plano de dar herramientas de crecimiento y desarrollo personal. Y eso va muy a tono con la orientación cercana, sensible, humana. Y bueno, mi libro se llama Crecer en Bienestar, Prácticas para una vida positiva y feliz. Es un libro que fue bestseller en Amazon, lo pueden adquirir allí, y fue bestseller en 4 categorías, tanto en la parte de psicología transpersonal, sobre la cual estaba más o menos dando yo algunas herramientas dentro de este texto, pero también en el área que tiene que ver con sentido y significado dentro del conocimiento y en educación y psicología, ¿no? Durante 2 semanas estuvo de número 1 en lanzamiento y fue algo que yo sentí pues con mucho, si se quiere, entusiasmo, Claro, pero al mismo es tiempo con compromiso, ¿no? pero creo, y los conozco a los dos, son justamente dos personas sensibles, comprometidas y responsables de lo que hacen y lo que comparten. Eh, Indudablemente, cuando uno elige un tema, tiene, como vos decís, Aliria, algo que ver con uno y su propia trayectoria y el sentido que tiene ese título y ese contenido en la vida, no solo personal, sino también profesional. Eh, y esto me parece que es la riqueza, ¿no? También. Vos, Miguel, vos me acercaste también la tapa el título del libro, Sí, ¿sí? sí, Me gustaría, les ¿cómo cuento un nació poco. eso? Sí. Sí,
yo, yo en general, en las publicaciones donde estuve trabajando, siempre me preocupó el tema metodológico. No siempre me preocupó el poder orientar a los colegas sobre herramientas de intervención, reflexiones metodológicas, cómo trabajar en orientación, ¿no? Muchas veces las personas se acercan para ver qué elegir y es muy importante cómo uno, cómo uno trabaja en orientación. Esa es una de las preocupaciones, sobre todo, que compartimos con muchos colegas del Río de la Plata. Ha sido central en el Río de la Plata el pensar en la orientación desde ese punto de vista, la orientación educativa y la orientación clínica. Y dentro de ese trabajo sobre metodología, el acompañar a las familias y a los educadores para asesorarlos para el trabajo preventivo. ¿Tá? Esto nos llevó, por ejemplo, a publicar un libro que se llamó La Previa, el consumo de alcohol entre los adolescentes, para orientar a las familias hace ya algunos años. Y en el 2021 publicamos Adolescentes y Marihuana, pistas para padres y educadores. Nos parecía que había un vacío, y la pregunta que dio origen a esta publicación es, bueno, ¿qué efectos tiene la marihuana en los adolescentes, en el desarrollo de los adolescentes? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Tá? Hay mucho escrito, hay mucho sobre la marihuana, hay mucha literatura no fundamentada en las investigaciones. Y a partir de eso fue que elaboramos esta publicación, que es una publicación que habla de los adolescentes, de la importancia del acompañamiento de las familias, del desarrollo, del neurodesarrollo en la adolescencia y de los efectos del consumo de cannabis y los efectos de consumo en los adolescentes, y algunos mitos sobre el consumo de cannabis, ¿no? Esta es una publicación que editamos con la editorial Planeta, y que elaboré con dos amigos, Allen Botril, que es colega, y Gabriel Rossi, que es psiquiatra, con quienes venimos trabajando hace bastante tiempo en nuestro país en instituciones educativas, con familias, con adolescentes, en lo que son el establecimiento de abordajes, de espacios preventivos. ¿Tá? Y bueno, y la publicación apunta a eso, ¿no? Entraría dentro del marco de lo que denominamos la orientación educativa en el sentido amplio, ¿no? En sentido amplio, claro. Una pregunta, Miguel, ¿en tu país el cannabis es permitido ya legalmente? No, Valeria, en ¿No? realidad en Uruguay lo que se hizo fue una regulación Ajá, del consumo de marihuana. ¿Tá? O sea, los mayores de edad pueden registrarse en un registro nacional ajá. y pueden comprar en algunas farmacias en donde está habilitado eh, cannabis, cannabis para uso recreativo, que Ujú. es regulada por el Estado. ¿Tá? Todo el resto del consumo de marihuana está dentro del mercado ilegal, por supuesto, también el consumo de los adolescentes. ¿Tá? Ya, Entonces, una confusión que se da es como, se piensa que Uruguay es como otros países donde se ha legalizado el consumo, en algunos estados de Estados Unidos, pero lo que se ha regulado para el uso recreativo. acá en Estados Unidos, de los 50 estados, no son todos los que lo han permitido. Se ha Ujú, regulado para algunos estados. En este caso, Illinois, que es donde yo estoy, sí ujú, lo tiene permitido. Y de ah, hecho, tienen ya centros ujú, tipo clínica donde pueden ir a comprar y también ujú, tiendas, ¿no? ujú, Y ya claro. no es solamente la adquisición para el consumo, sino que ya tú ves el cannabis en champú, en Sí, cremas para en el Ajá, otros usos. cuerpo, en decir, en bien, cantidad de claro, cosas que claro. está y dice allí que Ah, tiene el sí. cannabis, sí. Y acá en Uruguay esta ley que reguló permite los clubes canábicos, que son clubes de consumidores, ¿tá? El plantar para el autocultivo con una cantidad de plantas, siempre por supuesto siendo mayor de edad. El libro que elaboramos nosotros es sobre el consumo en adolescentes, que el consumo de adolescentes no está autorizado en ningún
en ninguna parte del mundo, ¿no? No, Este, no, porque en mayor de realidad, edad. bueno, claro, eso, y sobre todo el poder pensar juntos en qué impactos puede tener a nivel de la educación, el consumo regular de cannabis, ¿no? Ujú, En nuestro país, la edad de inicio en el consumo de cannabis es alrededor de los 14 años. No es la droga, no es la droga más importante, el alcohol ok. es la droga más importante. La mayoría de los adolescentes comienzan consumiendo alcohol, y estamos teniendo problemas con tabaco que ha empezado si bien Uruguay ha sido modelo en la regulación, en la prohibición del tabaco, en los últimos años se ha flexibilizado unas cosas y está aumentando el consumo de tabaco en los adolescentes, sobre todo con los vapeadores, ¿no? Sí. Que son Ay, considerados, yo leía literatura cuando elaborábamos el libro de Estados Unidos, de cómo los vapeadores también han aumentado el consumo de tabaco en Estados Unidos y en nuestros países también, ¿no? Los chiquilines lo toman como si fuera una especie de juguete el vapeador. ujú, sí, 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 pero es muy sí, nocivo para la salud, Ujú. ciertamente. claramente. Y en el caso del cannabis, aunque no hay mayores estudios, como tú bien indicabas, sí leí que la Organización Mundial de la Salud sacó un informe sobre el hecho de que el cannabis, si bien eh, parece ser que no hace mucho daño cuando se consume de una manera de poca cantidad. De todas formas, dado el consumo sostenido durante mucho tiempo, sí crea un adormecimiento a nivel de las funciones ejecutivas, que serían las que tienen Ujú. que ver con atención, concentración y memoria. Y Ahí va. eso es una incidencia importante a nivel neurofisiológico también para lo que es el tipo de maduración que posteriormente pudieran tener los jóvenes en este caso, ¿verdad? Y esto sí es algo importante que habría que tomarlo en cuenta. Yo les Sí, a quería ver, hacer una pregunta a los dos, ya referido no, no tanto a la marihuana sí, y claro. al cannabis. En todo caso, Claro. haremos otro encuentro, más, porque es muy importante el trabajo en prevención del orientador, ¿sí? Ujú. ¿Cuál sería el mensaje para los estudiantes y los profesionales jóvenes referidos al tema de la escritura, a la huella que uno puede llegar a dejar desde su práctica Ujú. profesional? ¿Qué significado tiene esa huella? Y bueno, ¿cuál Laura, sería? Sí, yo dale, quisiera advertir algo, ¿no? dale, Aliria hablaba de las revistas científicas. sí. Yo pertenezco a esta generación que empezó escribiendo publicaciones y que se vio como eh, este, casi que obligado a escribir en las revistas científicas porque es donde hay que publicar. ¿Tá? Y que tienen toda una serie de requisitos que son muy importantes, que tienen que ver con Bastante. la validación entre pares. A mí lo que me preocupa es que las generaciones, las nuevas generaciones, no encuentren eso como un escollo, ¿tá? Porque publicar en las revistas científicas implica un esfuerzo muy importante. Y me parece que no debería perderse de vista esto que decía Liria, ¿no? El escribir trabajos para congresos, para jornadas, el animarse a escribir y comunicar. Eh, se aprende a escribir escribiendo. Yo recuerdo cuando empecé a investigar en la maestría, me recuerdo una docente que me dijo, a investigar se aprende investigando, ¿no? No hay otra manera, ¿no? No esperes a ser un especialista en investigación si no investigás. Bueno, esto es lo mismo, a escribir se aprende escribiendo, en los trabajos, en las licenciaturas y después en las jornadas, comunicando, y muchas veces escribiendo con otros, ¿no? También. Entonces me parece que no Es se una buena pierdan de vista. invitación esa. Es Claro, una buena invitación. que no pierdan de vista que la revista arbitrada es una etapa después en la escritura. Antes, previamente, hay que escribir bastante. Sí, ciertamente estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Quizás un poco en mi caso, debido a que pues yo ingresé a la universidad en un concurso de oposición y logré ingresar al departamento de orientación y psicología a dedicación exclusiva y entonces eso implicaba pues aprender también el mundo de la academia, ¿no? Con todo lo que es ¿Ya? el proceso de exigencia para la carrera académica y demás, ¿verdad? Pero
en relación con cómo madurar esas ideas para efectos de la escritura, el joven estudiante. Uno de los aspectos importantes es tener esas herramientas correspondientes al buen hábito de estudio, es decir, buena lectura. Es muy importante que por lo menos diariamente haya una lectura de algo que les apasione, que les guste, así sea una página diaria, y cómo esa lectura debe tener un análisis al punto de saber si solamente es un nivel de comprensión de lo que se está escribiendo allí o hay un nivel también de interrogación de lo leído para poder cuestionarlo. ¿Qué me quiero referir con esto? Que hay que entrenar el pensamiento disidente. Ese pensamiento argumentativo es interrogarse, ¿por qué, para qué, qué sentido tiene? Y yo lo conecto con la intencionalidad de la escritura, que para mí está alineada con qué principios y valores guían mi vida, que determinan el compromiso de lo que escribo para hacerme responsable de eso y aportar algo que sea de beneficio, que te abra opciones. Porque siempre en el compromiso de la escritura está aquello, es de reflexiono esto, aquí te estoy tomando de repente una base de algo que pude haber tenido como experiencia, bien sea en relación con amistades o bien sea en relación con lecturas adicionales, cualquiera sea el motivo o la razón, pero ¿a dónde voy? ¿Qué sentido y propósito va a tener esto y qué voy a dar? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué es lo que comúnmente uno llama el granito de arena? O sea, ¿dónde me comprometo yo? Y en ese sentido es donde yo hablo de madurar el pensamiento. La escritura se aprende a escribir, pero también se aprende a partir de que lees. Si no lees, entonces el vocabulario se hace muy estrecho. Hay que ampliar el ejercicio de la memoria hacia esa memoria que nosotros aspiramos con los fines educativos de que sea un pensamiento crítico, reflexivo y también innovador, que impacte. Pero el impacto no es que yo sola voy a cambiar el mundo, no. El impacto es cómo pongo al juego mis ideas y cómo puedo seguir pensando lo que he pensado, porque la escritura es un constante hacer y rehacer. Un elemento importante es cómo conecto las ideas. Cuando estaba con los estudiantes, siempre el déficit estaba en qué conectivos de enlace debo utilizar para poder argumentar con sentido y propósito. Y allí sí necesitan tener herramientas. Hay que tener técnicas de estudio y conocer realmente dentro de su propio lenguaje lo que representa la manera de comunicarme con otro, que una cosa es el lenguaje hablado y otra cosa es el papel en blanco cuando yo voy a empezar a escribir. Si me vienen las ideas y cómo conecto esas ideas y qué sentido le estoy dando para que el lector me lo entienda. Es una manera, si se quiere, bastante yo diría que apasionada desde mi punto de vista, porque es que me compromete a pensar en que yo debo tratar cada vez de escribir lo más claro posible, porque si no, puedo cometer el error de que creo que estoy hablando de una manera muy exacta, precisa o clara, con coherencia, pero resulta que de repente algún lector me dice, pero es que no está siendo consistente aquí o tienes una laguna acá y no acepto críticas. No, hay que también aprender a escuchar quien me lee para poder tener la referencia de que a lo mejor hay algo que no estoy tomando en cuenta y debo mejorar. La escritura es un constante hacer y rehacer, a mi modo de ver. Yo quiero rescatar dos cosas, como para ir cerrando, porque ya es el tiempo. Me parece que esto que decía Miguel tiene que ver con también esa fase de inspiración y de creación, para que no se pierda ese ímpetu, ¿no?, que uno tiene cuando algo quiere decir, ¿sí? Porque a veces es cierto, los jóvenes frente al modelo que tenemos que cumplir, ¿no?, que con las normas y con todo lo que hay que cumplir en la escritura, en lo académico, tal vez esa primer fase que tiene que ver con el deseo de transmitir, esa fase inspiradora, se corta, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a integrar y seguramente cuando terminemos este encuentro van a aparecer un montón de temas para otros encuentros, para seguir pensando, porque esto también es parte de lo que nosotros hacemos como tarea.
Así que yo les quería agradecer a los dos, fue un placer enorme poder estar en este día o en esta semana del libro internacional, pero también del profesional de la orientación y de la orientación. Así que seguramente nos volveremos a encontrar en otro encuentro con otra excusa. Pero bueno, siempre hay una oportunidad para la Bueno, conversación. muchísimas gracias por habernos convocado a poder compartir esta semana, estas actividades de esta semana del orientador latinoamericano. Gracias, Miguel, un placer. Gracias, Igualmente, Amelia. muchísimas gracias por esta invitación y para los profesionales latinoamericanos de la orientación, pues mis saludos fraternos con mucha calidez y recordar que nosotros los orientadores siempre somos esa luz que va iluminando el camino y que siempre estas oportunidades van a estar allí en la medida en que nosotros mismos sintamos que somos relevantes y que hay pertinencia de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Un gran abrazo para todos y muchas gracias Laura y Miguel por este encuentro. Gracias a ustedes. No, tal vez.